Buenas noches, hermanos y hermanas. Espero que estén muy bien, que hayan descansado en este día, ¿no? Que está muy lindo para descansar. Espero que lo hayan hecho y que tengan energías y ganas de escuchar la palabra de Dios hoy. Y espero que el Señor nos hable cada uno. Bien, ya estoy listo. Como pudieron ver, ¿no?, en el WhatsApp, el tema de hoy es sin conexión, ¿sí? Así que aprovechando el tema, les voy a pedir que por favor pongan su celular en silencio y en vibrador si es que no lo han hecho, porque por lo menos en este momento no tenemos que estar conectados, ¿sí? Vamos a leer la palabra de Dios en San Juan capítulo 15. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y ustedes dirán, ¿por qué si el texto habla de la vid, ¿no?, y de un labrador, el tema se llama sin conexión, ¿no? Vamos a ver cómo hacemos la relación, ¿no? Yo pensaba y meditaba cuando leí estos versículos en la importancia de la conexión, la importancia de la comunicación, ¿sí? El ser humano ha sido hecho para comunicarse. Si no se dan cuenta, todo lo que hacemos envuelve comunicación. Ahora yo estoy hablando con ustedes y ustedes están escuchando, ¿no? Del mismo modo estoy usando un micrófono parlante para que las personas que están más atrás, ¿no?, que quizás no me pudiesen escuchar de otra manera, lo pueden hacer. La comunicación es importante y lo ha sido desde el principio de la humanidad, ¿no? Yo me he puesto aquí que no tener conexión o comunicación es algo molesto, ¿verdad? En primer lugar, porque impide, ¿no?, que nosotros podamos estar comunicados. Es decir, nos entorpece, no sabemos qué hacer, no tenemos guía, no tenemos dirección. Un equipo que no recibe instrucciones puede perder un partido, ¿no? Un comunicado que no llega a la guerra en el momento preciso hace que pierda terreno, hace que pierda un barrio específico. Es decir, la comunicación siempre ha sido importante, porque cuando uno no recibe el mensaje que espera o por problemas de señal, ¿no?, tiene esa incertidumbre de saber qué es lo que quiso decir la persona, o si siquiera sigue estando ahí, ¿no? Otro de los elementos de la comunicación es el canal, verificar que si la persona está realmente del otro lado. Entonces, la falta de comunicación también ocasiona pérdidas. Por esa razón, siempre el ser humano ha buscado avanzar hacia maneras más eficaces de comunicarse, ¿no? En la antigüedad se usaban señales de humo, ¿verdad? Palomas mensajeras, ¿qué más? Yo me acuerdo cuando era chico, algo que me voló la cabeza fue cuando mi tía trajo un aparatito así pequeño, ¿no?, que era el Nokia 1100. Y ella me decía que con ese aparato podía comunicarse con alguien en otra ciudad, ¿verdad? Y yo había visto en ese momento solo el teléfono, y para mí eso era una locura, ¿sí? Yo decía, no puedo creer que esto sea así. Y encima tenía calculadora y tenía jueguitos, y para mí era lo más increíble que se haya podido inventar. Tenía ganas de quedarme con él, tenía ganas de decirle a mi tía que me lo regale, ¿no? Y ella me decía en ese momento que con el tiempo iban a salir mejores cosas y que yo me iba a arrepentir. ¿Cuánta razón tenía, no? El ser humano ha crecido y ha mejorado la capacidad de comunicarse de distintos modos y maneras, ¿no? Hoy podemos estar no solo aquí, podemos estar en todos lados. A través del internet podemos estar hablando con nuestros padres, quizás que se encuentran no en este lugar, ¿verdad? Podemos estar en línea, podemos estar conectados en todas las redes sociales al mismo tiempo. Es decir, el ser humano ha encontrado la manera de estar siempre comunicado, ¿no?, de una manera eficaz, ¿verdad?, y rápida también.
Biblia nos habla de que de la misma manera debemos procurar estar comunicados y en conexión con el Señor, porque de otra manera va a suceder lo mismo que hemos mencionado, ¿sí? Vamos a encontrarnos entorpecidos, vamos a encontrarnos sin dirección, sin guía, ¿no? Y sobre eso quería que meditemos en esta noche. Y este pasaje es crucial, es muy lindo porque habla sobre esta relación que existe. Fíjense en el versículo 1 que dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces yo ponía ahí que Jesús y el Padre nos dan el ejemplo. Como no podría ser de otra manera, y como todas las cosas que vemos en la Biblia, Jesús para eso vino también, para establecer o para dejar un ejemplo para nosotros. Y Él no nos habla o no toca de oído, como se dice, ¿no? Él, todo lo que nos pedía o lo que nos pide es algo que Él ya vivía en su vida, ya experimentaba. Y Él decía que existía una relación entre Él y el Padre, a pesar de que es uno, Dios, ¿no? Él era la vid y el Padre es el labrador. Es decir, Él es la planta de uva, ¿no? Para aquellos que quizás no conozcan una vid. Y el Padre es el que trabaja la tierra, ¿no? El labrador de la tierra. Y en esta imagen, esta alegoría, entramos nosotros como los pámpanos, como los racimos, como los brotes, ¿sí? Entonces Él establece que tiene que haber un orden, tiene que haber una comunicación entre nosotros y Dios. Ponía ahí entre Dios y el Padre, o el Señor Jesús, hay conexión y Él espera lo mismo de nosotros hacia Él. Y ahí Él dice que todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Es decir, Dios actuando como labrador, cuida de la vid que es el Señor Jesús, y ocupaba el labrador en la antigüedad y a día de hoy un cuchillo, ¿no? Para hacer esta doble tarea. Esos racimos, esos brotes que eran buenos, ¿no? Que se veía que iban a dar muchos frutos, ¿no? El labrador lo que hacía era limpiarlo, ¿sí? Deshojarlo, prepararlo, acomodarlo bien para que en el momento en que dé fruto, cargue más y lleve más fruto. Pero con aquellos brotes que eran malos, con aquellos brotes que no servían, ¿sí? Los terminaba cortando para que no le quiten esa vitalidad a la planta, ¿sí? Eso es lo que había puesto ahí. Quita los brotes malos para no restar vitalidad a la vid y limpia los brotes buenos para que lleven más fruto. Y básicamente esa es la relación que tenemos con Dios y con el Señor Jesús en cuanto a nuestra conexión. Ponía yo ahí en primer lugar que sin conexión, según lo que nos dice este pasaje, no puede haber frutos, ¿sí? No podemos dar frutos si no hay conexión, si no hay una relación personal con Dios, ¿sí? Dice ahí el versículo 4: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí, si no permanecéis en mí, ¿sí? Entonces, aquí se nos revela el primer punto necesario para poder dar frutos en nuestra vida. Yo ponía aquí que quizá muchos nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué no damos fruto? ¿Por qué mi vida es infructífera? ¿Por qué no puedo yo darle frutos a mi Señor? Y quizá esta es la respuesta, ¿no? Yo ponía ahí lo que el Señor mismo dice en el versículo: separados de mí, nada podéis hacer. No podemos alcanzar frutos o plenitud de vida sin Jesús. Y aquí hay un principio empírico, ¿sí?, que se utiliza para combatir a quizá las corrientes ateístas, ¿no?, que dicen que de la nada se puede producir vida. Pero eso no lo vemos en el mundo actual. Lo que vemos es que solo la vida produce vida, ¿verdad? Nosotros como seres humanos producimos vida en otros seres humanos. En las plantas, a través de sus semillas, a través de diversos métodos de reproducción, producen otra planta o producen fruto, ¿verdad? Es decir, solo la vida puede producir más vida. Eso se ha observado, por lo menos, y es empírico en el mundo en el que vivimos hoy. Y esto es lo que está sucediendo aquí. El Señor dice eso. Nosotros no podemos convertir a alguien, no podemos imitar la vida con Jesús y no podemos fabricar nuestros propios frutos sin pasar por Él. Es imposible que nosotros alcancemos esa plenitud de vida que esperamos o ser capaces de afrontar el pecado, afrontar la tentación, ¿no? Tener la capacidad de vivir en libertad
libertad si no tenemos a Jesús. Solo la vida puede producir vida. ¿Y qué dice la palabra de Dios sobre Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y Él es la vida en esencia, Él es la vida misma. Y Él es el que produce vida, la vida porque está mediante, o existe mediante Él. Ahí puse lo que había dicho hace rato, ¿no? Tal vez esta es la respuesta a la pregunta de ¿por qué en mi vida no hay frutos? Porque quizás solo estamos imitando, ¿no?, a los cristianos, solo estamos llevando una vida de imitación, ¿no? Tal vez solo estamos tratando de hacer frutos sin Jesús, ¿no? Tal vez tratamos de convertir a alguien con nuestros métodos, de otra manera. Porque para empezar ni siquiera es nuestra tarea, pero en segundo lugar, no lo podemos hacer si no está Jesús de por medio, ¿sí? Yo mencionaba una vez que últimamente las películas cristianas hablan mucho de Dios, ¿no? En Netflix, principalmente hay muchas películas cristianas. Y lo curioso de ellas es que me molesta un poco es que hablan de Dios, pero no hablan de Jesús. No hablan de Jesús como el único medio, el único mediador entre Dios y los hombres, para que las personas puedan ser salvas. Y solo van a crear personas que sean, quizá, es decir, van a atraer personas solo con la imagen de Dios, pero no le van a hablar de Jesús, ¿no? Y Jesús es la parte crucial para nuestra salvación. Entonces, no podemos hacerlo sin Él. Necesariamente tenemos que tener una relación con el Señor Jesús. Pone ahí también que permanecer implica dejarse limpiar. ¿Sí? Al principio decía que el labrador lo que hacía con estos racimos, con estos brotes, era limpiarlos, deshojarlos, mantenerlos puros, desparasitarlos, para que puedan llevar más fruto. Y esto es una figura de nuestra vida de la santidad necesaria para que nosotros podamos producir frutos, ¿sí? Vamos a aprender a las malas y a la larga que no podemos, ¿no?, dar fruto si es que no hay santidad en nuestra vida, si es que no hay un deseo intenso de no pecar, ¿no? Yo ponía ahí, sin santidad no hay frutos. Siempre fue así, siempre va a ser así. Dios lo ha demostrado a través del pueblo de Israel por años, cómo Él no iba a tolerar el pecado en medio del campamento para que el pueblo de Israel progrese y avance hacia la victoria, ¿no? En la antigüedad, y tampoco muy lejos, he sentido la impotencia, y creo que muchos de los que tienen un ministerio a cargo han podido sentir esa impotencia de no poder hacer nada ante las vidas necesitadas, ante aquellas personas que acuden a uno por ayuda, ¿no?, y que quieren realmente cambiar sus vidas, y uno quizá por experiencia, por sus métodos y muchas otras cosas ha intentado ayudarles, pero se ha dado cuenta que todo eso, ¿no?, es ineficaz cuando en una vida no hay santidad, cuando en una vida no hay realmente un corazón puro, ¿no?, un corazón que peca y que pide perdón al Señor, ¿no?, y confiesa sus pecados. Vas a sentir impotencia y te vas a dar cuenta que nada va a ser más efectivo que una vida limpia. Puedes ser el mejor, puedes hablar muy bien, ¿no? Puedes ser intachable en la iglesia, puedes ser muy pulcro, pero si tu vida no está ordenada, si tu corazón está lejos del pecado, vas a ser infructífero igual, ¿no? Y quizás puedas hacer aparentar que tenés frutos, pero Dios sabe que no lo son. Y vos también lo sabes en tu corazón. Entonces, vas a sentir esa impotencia y vas a necesitar realmente un día inclinarte, ¿no?, y de rodillas pedirle al Señor que por favor Él lidie con tu corazón, lidie con tus pecados y que realmente haga la obra de esas personas, porque son vidas y son vidas que necesitan la ayuda de Dios. Y ponía también que una relación con Jesús y una vida de santidad van a garantizar una vida llena de frutos espirituales. Al final Él dice: yo soy la vid, versículo 5, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, sí hay una manera de garantizar frutos espirituales en la vida, y es estar en una relación con el Señor Jesús y con una vida de santidad.
eso va a garantizarnos llevar mucho fruto para el Señor, que es lo que queremos. En segundo lugar, ponía yo que sin conexión, obviamente tampoco hay salvación. ¿Sí? Este debía ser el primer punto, pero lo puse en segundo porque respeté el orden, ¿no?, del capítulo. Dice el versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. ¿Sí? El versículo 6 nos deja dos advertencias. La primera es para una vida salvada, pero que es infructífera, ¿sí?, y que podría ser desechada o cortada de este mundo. ¿Sí? Javier una vez mencionó esto, ¿no? Cuando una persona que ha sido convertida al Señor insiste y persiste en sus pecados y no quiere llevar una vida fructífera para Dios, Dios toma esa decisión triste de decir, bueno, está bien, ¿no? Ya no voy a dejar que te lastimes, que te dañes, que te quemes en este mundo, y te lleva, ¿no?, para estar con Él. Pero también Dios te puede desechar, y esto es lo más terrible de todo, cuando vos persistís en descalificarte a vos mismo de los planes de Dios, con tus decisiones, con tus actitudes, no querés ser parte del plan de Él. Te parecen mejores tus planes que los planes que Dios tiene para vos. Entonces tomás tus decisiones y empecinadamente caminás hacia lo que vos querés hacer con tu vida. Y entonces Dios en un momento toma la opción de hacer una voluntad permisiva y dice, bueno, está bien, ¿querés hacer eso? Hacelo. Ya nadie te lo va a impedir. Hacelo. Pero todo lo que tenía para vos, me lo voy a tener que guardar. Porque vos creés que lo que vos tenés es mejor. Y entonces Dios te desecha, pero en el sentido de que no va a darte todo eso que quería darte. Qué triste es eso, ¿no? Qué triste es caer en esa decisión de parte de Dios. Entonces por eso es que Él nos advierte, ¿sí? En segundo lugar, Él dice que una vida no salvada, es decir, un pámpano no conectado a la vid, también va a perder su vida. Y no estoy hablando de su vida física, sino de su vida espiritual, la vida eterna. Aquellas personas que no han conocido a Jesús y que habiéndose presentado la oportunidad de aceptarle su corazón, de tener una relación con Él, aún así no lo hacen, ¿no? Endurecen su corazón y deciden decirle no a Dios. Esta es la condenación justa, lo que Dios considera, ¿no?, la condenación justa de sus decisiones. Aquí lo menciona así: aquellos van a ser cortados, los van a echar fuera, se van a secar y van a arder, ¿no? Esto tristemente es el destino de aquellas personas que le dicen no a la salvación que Dios ha provisto. Entonces es importante que tomemos una decisión para aquellos que no tienen al Señor Jesús en su corazón. Ponía ahí que la voluntad de Dios es que permanezcamos en Jesús y vivamos una vida plena, libre de esa condenación del infierno. Me acordaba que mi abuela, no sé si algunos lo hacen aquí, ¿no?, cuando su planta de pata no le daba fruto, agarró un cinto y le fue a pegar. No sé si alguna vez vio eso. Y lo que me causó más gracia es que funcionó. Al siguiente año la pata dio mucho fruto. No sé la explicación biológica detrás de eso, pero me causó gracia, ¿no?, pensar en eso, de que muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida o aplica correctivos porque Él nos ama, ¿no? Y Él dice que al hijo que disciplina, ama. Al hijo que ama, disciplina, ¿sí? Y quizás muchas veces Dios va a hacer eso también en nuestra vida, ¿no? Para que nosotros entendamos que lo que Él quiere para nosotros es una vida llena de frutos. Fíjense que cuando ustedes arrancan una rama de un árbol, ¿no? Si bien existen variedades que sí lo hacen, ¿no?, de que se prenden de una rama, muchas de las plantas no sobreviven, ¿verdad? Porque no es así como funciona. No es así como funciona el proceso. Y Dios, hemos dicho que es un Dios de procesos. Una rama que intenta sobrevivir sola, sin la raíz, sin la estructura del árbol, dicho de otra manera, el pámpano que intenta arrancarse de la vid y sobrevivir sin la vid,
no lo va a hacer. Se va a secar y se va a morir. Así es tu vida sin Jesús. Y así, tristemente, muchas personas intentan vivir su vida. En tercer lugar, con conexión hay contestación. ¿Sí? Cuando yo era novio de Luz, en el lugar donde yo estaba, no había señal, no había internet, no había wifi. Hoy, gracias a Dios, ya, gracias a Starlink, le comentaba a mi suegro que es una maravilla, ¿no? En el campo hay internet, ¿no? Y me hubiese gustado que haya, ¿no? En ese tiempo, pero no había, ¿no? Y yo bajaba los fines de semana a un pueblo donde había internet y no había cosa que yo esperé más que recibir todos los mensajes que me explotaban en el celular, ¿no? Y eran algunos de Luz, otros de grupos, de iglesia. Pero qué incertidumbre que tenía yo durante la semana, ¿no? Saber qué está haciendo, ¿no? Si pensará en mí, ¿no? O que sepa que yo estoy pensando en ella, ¿no? Y esto es lo que sucede cuando no tenemos conexión con la otra persona, ¿no? Es decir, tenés incertidumbre, querés saber, querés que te conteste, pero al no tener esa contestación, a veces te asustás, a veces te enojas, ¿no? A veces te desesperás. ¿Cuántos no tienen esas reacciones ante quizás sus oraciones, ¿no? Queremos una respuesta ya, queremos que la respuesta sea positiva, ¿no? Y queremos que sea beneficiosa para nosotros. Por el contrario, no queremos que se demore, no queremos que la respuesta sea mala, ¿verdad? Y queremos que vaya acorde a nuestros planes, ¿no? A lo que queremos, a cómo queremos que nos salga. Este capítulo nos muestra que así como vivir una vida fructífera se puede garantizar, vivir una vida con contestación de parte de Dios también se puede garantizar. Dice ahí el versículo 6, perdón, el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice. Increíble, ¿no? Dios dice, pedid lo que quieras y se te va a hacer hecho. Increíble. Podemos garantizar que Dios nos conteste y que nos conteste acorde a lo que queremos, ¿no? Yo ponía ahí, una vida conectada tendrá contestación garantizada. Esta es la solución a la pregunta de que, ¿por qué Dios no me contesta? No sé si algunos habrán hecho esa pregunta. ¿Por qué Dios no me contesta? ¿No? ¿Por qué siempre me tira la pala, me tira la mano? ¿No? Nunca lo que yo quiero va acorde al plan de Dios. Nunca me dice sí a algo, ¿no? Siempre es esperado o siempre es no, ¿verdad? Pero esta es la respuesta, es la solución. Ponía ahí que esto no es un truco, ¿sí? Porque si fuera fácil, no todos hablaríamos con Dios, todos tendríamos una comunión directa con Dios y andaríamos todos de 10. Pero no es un truco, ¿sí? Meditemos en lo que quiere decir esto. Esto no es un truco, sino que es debido a que estaremos en sintonía con los propósitos de Dios. Cuando uno vive en comunión con Dios, ¿no? Sucede esto, que nosotros, dice el versículo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón, ¿no? Y ahí está la clave, ese versículo dice exactamente lo mismo que aquí. Cuando vos te deleites en los planes de Dios y vivas en ellos, te contentes en ellos, los abraces, ¿no? Y seas feliz en ellos, Él te va a conceder todo lo que vos quieres. Pero este es el truco justamente. Cuando nosotros vivimos en sintonía con Dios, es decir, nuestros pensamientos están acorde a los suyos, nuestra visión está acorde a la suya, nuestros propósitos están acorde a los suyos, nuestros anhelos y sueños están acorde a los suyos, se produce lo que se llama sintonía. Estamos en el mismo canal, ¿no? Los que escuchaban la radio, ¿se acuerdan cuando hacían esto? Y buscaban el partido, ¿no? O lo que sea, el informativo. ¿Y qué era lo que hacían? Sintonizaban, ¿no? Se querían poner, ¿en dónde? En el mismo canal de la radio. Y eso es lo que tenemos que hacer con Dios.
ponernos en el mismo canal que Él. ¿Qué piensa Dios del pecado? Dios piensa que es malo, que no le agrada. Bueno, yo tengo que pensar lo mismo. Me pongo en sintonía con Él. ¿Qué quiere Dios para mi vida? Yo quiero esto para tu vida, Matías. Bueno, entonces yo quiero hacer eso. Ayúdame, Dios. Necesito esto para lograr eso. Ah, listo, toma. ¿Se entiende? Sí. Yo quiero que hagas esto con tu vida, Matías. Bueno, Señor, pero para hacer eso necesito esto, necesito aquello. Bueno, toma, porque eso es lo que yo quiero para que vos hagas. Ahora pensemos en el siguiente ejemplo. Yo la verdad que quiero ser cantante, quiero ser un músico profesional y eso es lo que me gustaría hacer con mi vida. Y quisiera que Dios me ayude en eso, ¿no? Pero quizás no es lo que Dios quiere para mí, pero es algo bueno porque yo quiero cantar a Él, ¿no? Y quiero alcanzar a las personas para su gloria, ¿no? Y quizás a veces nos engañamos así. Yo le pido a Dios, Señor, por favor, hazme famoso, que mi TikTok se haga viral, que mi canción se vuelva famosa, Señor, por favor. Y me encuentro con las negativas, me encuentro con que no sucede, no prospera mi sueño, no prospera mi anhelo, y ya me enfado con Dios. ¿Por qué? Porque se produjo ahí un desencuentro, no estoy en sintonía con Él. Entonces así funciona esto. Ponía ahí también que la razón del delay, ¿no? O el deny en nuestras oraciones es por falta de sintonía. No se preocupen, está en inglés, ¿sí? Me propuse que hoy iba a enseñar 2 palabras para que sirva de algo, ¿no? El delay, ¿quién sabe qué es el delay? Porque algunos lo usamos, ¿no? Sí. Bien, muy bien ahí, Karina, un puntito para saber. El delay de eso, ¿no? El atraso, el retraso cuando esperamos una señal viene con delay, ¿no? Con tardanza. Y a veces pasa con las oraciones, ¿no? No se responden al toque, como decimos. Y el deny, ¿no? Es cuando alguien nos dice denegado, ¿no? Nos niegan el pasaporte, ¿no? O estamos aprendiendo y alguien nos pone, en marzo. Ese es el deny, es decir, denegado. Y muchas veces la razón de estas cosas es como les decía, ¿no? Es por la falta de sintonía. No es que Dios sea malo, no es que Dios no te quiera ver bien, no es que Dios no te quiera ver triunfar. Si Dios sabe lo que hay en tu corazón, Dios sabe de lo que sos capaz, Él te ha hecho. Él sabe tu potencial. Y es más, te ha creado con ese anhelo para alcanzar cosas grandes para Él. Lo único que Él quiere es que vos te pongas en sintonía con sus planes. Encontrar el canal de Dios, fíjate qué quiere Él con vos. Y te aseguro que todo va a ser más sencillo. No vas a esperar tanto quizás por tus oraciones, o no te va a decir no tanto. En lugar de eso te va a decir sí, eso es, por ahí vas. Estás bien encaminado y se te abren puertas. Y así funciona. Cuando hay sintonía, también sucede que nuestras expectativas son superadas porque aprendemos a pedir. ¿Sí? Cuando aprendemos a pedir, ¿saben qué pasa? Pedimos acorde a los planes de Dios. ¿Y Dios qué hace? Supera esas expectativas. Va por encima, va mucho más allá. Y aquel que es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos. Nos sorprende. Cuando aprendemos a pedir, Santiago decía que ustedes piden pero no reciben. ¿Por qué? Porque piden mal, dice, ¿para gastar en qué? En vuestros deleites. No estaban sintonizados. ¿Qué querían ellos? Sus deleites. ¿Qué crees vos cuando le oras a Dios? ¿Por qué lo oras? ¿Por qué crees que te vaya bien? ¿Para qué? Para estar más cómodo, ¿no? Para vivir una vida con menos preocupaciones, ¿no? ¿Para qué quieres estar más saludable, por ejemplo? ¿No? Para poder hacer las cosas que te gustan, ¿no? Para poder practicar tus hobbies. ¿Por qué quieres tener una buena salud? ¿Por qué querés que mejoren tus familiares? ¿Por qué querés tener una mejor casa? ¿Por qué querés tener un mejor auto? ¿Por qué querés tener todas esas cosas? ¿Has revisado la intención de tu corazón? A veces no la recibís por la intención justamente, porque no estás en sintonía. Porque Dios te está diciendo es por aquí y vos estás orando por allá.
Con conexión hay contestación. ¿Vos querés que Dios te conteste? ¿Querés que Dios no te dé tantas fallas o que no te haga esperar tanto? Ponete en sintonía con Él. Ponete en sintonía, cuesta. Es verdad que cuesta, es sacrificado, es una vida de entrega, pero Él te contesta. Te contesta. Por último encontramos 3 Gs, ¿no? En este capítulo, ¿no? Y me pareció curioso, ¿no? Que yo lo estaba relacionando con la conexión y me encontré con 3G, ¿no? Que es justamente una de las maneras en las que hay señal aquí en Argentina. Ya llegó el 5G, ¿verdad? Que es increíble, pero yo me acuerdo que cuando había 3G ya me sorprendía la velocidad que había, ¿no? En los mensajes. Bueno, nos encontramos con 3G. Cuando tenemos conexión con Dios, cuando tenemos una relación con Él, se producen estas cosas. ¿Qué pasa? En primer lugar, glorificamos al Padre. Dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Decía que Dios te ha creado para algo y te ha creado para gloria. ¿Vos querés glorificar a Dios? Lleva fruto. Hace cosas para Dios. Proponete este año decir, bueno, ya acabó el año pero el próximo, decir, Señor, quiero llevar fruto, me quiero involucrar en un ministerio, quiero trabajar con alguien, quiero hacer algo para vos, quiero predicar, quiero evangelizar, no sé, quiero servir, quiero lavar un baño, lo que sea, Señor, pero quiero llevar fruto, quiero serte útil. Y vas a ver cómo Dios sí te va a contestar y te va a decir, sí, al fin, ¿me entendiste? Eso quiero para vos. Glorificamos al Padre. Cuando vivimos una vida de conexión debemos guardar sus mandamientos. Dice el 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. No hay otra manera. Guardando los mandamientos de Dios es como vamos a tener conexión con Él. Y por último, dice el versículo 11, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. En otra parte de la Escritura el Señor dice, completad mi gozo, dice. ¿No? Y sabemos que el gozo es justamente un fruto del Espíritu. No es algo que proviene, ¿no?, de la nada, no es algo como la felicidad, no es algo como la alegría que sentimos. El gozo es un fruto del Espíritu. Es ese sentimiento de paz, de tranquilidad, a pesar de estar en tormentas, en dificultades, tenemos gozo. Y el Señor quiere que completemos ese gozo. Y no hay otra manera que hacerlo glorificando al Señor con nuestras vidas, cargadas de frutos, cargadas de coronas, como cantamos en una canción, ¿no? Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. El Señor quiere que completemos su gozo. Él ha hecho su parte, nos ha dejado de ejemplo. Él ha hecho o ha llevado una vida fructífera. Y ahora quiere que nosotros lo hagamos. Pero no lo podemos hacer sin conectarnos con Él. Hay una canción de un cantante que se llama Funky, ¿no? Y me gusta mucho. Después búsquenla si quieren. No sé si a todos les va a gustar el género, pero él dice así en la canción: esto no funciona si no me conecto, ¿no? Y él en su biografía, que yo la compré, era muy fan de él escribía, ¿no?, que esta canción la hizo porque él dejó de hacer música porque se había dado cuenta que la estaba haciendo por inercia. La estaba haciendo porque se suponía que tenía que hacerlo, ¿no? Se suponía que él era un cantante cristiano y tenía que seguir sacando música. Y él se había dado cuenta de lo vacío de sus letras, de cómo detrás de ellas no había una vida que lo respaldaba. Y él se plantó ahí en un parón y dijo: no voy a hacer más esto hasta que Dios no me dé letra, hasta que Dios no me dé música, hasta que Él no me muestre de qué quiere que cante, ¿no? Y en su disco sacó esta canción y él decía así: no funciona si no me conecto, ¿no? En tu vida nada va a funcionar si no estás conectado a Dios. Sin conexión con el Padre, sin conexión con el Señor Jesús, nada te va a funcionar, nada te va a salir bien. Podés remarla, podés intentar, podés hacerlo, ¿no?, con tu mayor esfuerzo, pero no vas a llegar lejos.
conectarte con el Señor, vivir una comunión con Él y llevar mucho fruto. Quisiera que oremos, ¿no? Y le pidamos al Señor sobre esto. Padre, gracias porque tú eres David, Señor, y nosotros amamos. Gracias, Señor, porque nos haces entender, Señor, a través de tu palabra, que nos has creado con un propósito, que es glorificarte, Señor, con nuestras vidas,